Felipe Capusolo. Antes de ir a la pausa, preguntamos acerca de las cifras de 2024, cómo cerró el año pasado con respecto a la exportación no petrolera, porque pareciera que toda la atención está puesta en el sector no petrolero, dados los recientes anuncios de medidas, sanciones, salida de Chevron, de Venezuela, cómo se ha movido el sector petrolero. No, pareciera que de un tiempo para acá toda la atención debe estar puesta y también el músculo debe estar puesto en el sector no petrolero. ¿Cómo cerró 2024 con respecto a 2023 y cómo vemos el inicio de este año? Sí, bien lo dice, fíjate, el principal aportante histórico de divisas al mercado nacional es la actividad petrolera, indudablemente ha sido así durante los últimos más de 100 años. Yo creo que es el momento propicio para que los venezolanos entremos en un diálogo profundo, cada quien desde su espacio, con la independencia que debe tener cada espacio y cada actor social, acerca de qué estrategias podemos poner en funcionamiento para potenciar la entrada de divisas por otras fuentes, que deben estar principalmente relacionadas con el talento del venezolano, no solamente con una riqueza natural. Fíjate que las exportaciones no petroleras tienen capacidad de ir avanzando, pero siempre tienen un límite. Y como te dije, pues estábamos cercanos a los 3.000 millones de dólares. Creo que Venezuela es un país que tiene las condiciones, que tiene las hectáreas necesarias para sembrar, que tiene los espacios necesarios para hacer. Creo que hay que empezar a hablar de esa Venezuela profunda donde se pueden hacer las cosas, donde una inversión tiene un impacto socioeconómico más tangible y más profundo que en los tradicionales zonas de poder. Volver a hablar de la ruralidad, que es un tema que quedó sepultado en estos 100 años de historia petrolera. Volver a hablar de la dignificación de la industrialidad, de la actividad comercial, de la campesinidad. Todos esos valores que son inherentes a un país. Si tú te fijas, las primeras economías del mundo son países que muchas veces tienen características rurales. Y es que esa característica rural les da la fuerza para ser autosostenibles en muchos aspectos, empezando por la alimentación. También hay casos específicos donde el sector servicios también tiene un gran protagonismo, más allá de lo que sería un producto tangible, alguna producción o algo de exportación. También el sector servicios tiene un protagonismo en algunas economías ágiles. Bueno, el venezolano tiene características especiales para prestar servicios. Los venezolanos tenemos actitudes muy positivas y no solamente de actitud, hasta las fenotípicas, para poder ser buenos prestadores de servicio y sobre todo la creatividad. Fíjate que en este momento todo lo que tiene que ver con la innovación en el mercado financiero, en el aspecto financiero, la innovación en los automatismos, son muchas veces jóvenes venezolanos que están llevando adelante una idea y apoyados en la tecnología, en la digitalización. ¿A dónde nos lleva todo esto? Exportación, nuevas tecnologías, jóvenes. Nos lleva a tratar de invertir todos los esfuerzos en el venezolano, tenerle más fe al venezolano, crear las condiciones para que el venezolano a través de la iniciativa privada pueda llenar espacios, pueda prestarse a la sociedad, sobre todo para resolver problemas. Iniciamos la entrevista hablando de los problemas que nos aquejan. Muchos de esos problemas pueden ser resueltos apoyándonos en el talento venezolano, en el talento de las empresas venezolanas. Hablabas de limitaciones y precisabas el tema de la inflación, el tema del suministro de energía eléctrica, hablabas también del sector tributario y todo esto, pero te consulto con respecto a la parte del ahorro energético de esta emergencia climática que atraviesa el país y también otros países de la región. Por ejemplo, el sector de supermercados, el sector de farmacias dijeron, bueno, vamos a afrontar este tema de la emergencia climática, pero no vamos a cambiar horarios, no vamos a dejar de atender al público. ¿Cómo se han bandeado con el tema de sumarse al ahorro energético? Por supuesto, poner su granito de arena en este tema de la emergencia climática, pero sin verse afectados en cuanto a ventas y también no verse afectados en cuanto a estar abiertos al público porque también los necesitan. Bueno, fíjate, los venezolanos tenemos un entrenamiento muy importante que hicimos durante la pandemia. Fueron momentos muy duros, pero nos sirvieron para potenciarnos a nosotros mismos y potenciar capacidades. Una de las grandes soluciones que se presentan frente al tema de los horarios y frente al tema energético, sobre todo porque el Ejecutivo Nacional ha tomado la iniciativa en este tema de limitación de horario. Bueno, podemos ver el vaso medio lleno y medio vacío, podemos ver el problema, la limitación que podemos tener de tratar de ir a satisfacer un servicio, una necesidad que tenemos en una oficina pública, pero también esto se puede ver como la oportunidad para darle paso al gobierno digital, esto se puede ver también como la oportunidad
para darle paso a alternativas que tienen que ver más con la tecnología que con la presencialidad. Y hago mención a la pandemia porque muchos de estos sectores económicos que tú mencionas, precisamente de la pandemia para acá, le apostaron al tema digital, le apostaron a la interfaz en telecomunicaciones y hoy en día son exitosos en eso. Hay cadenas de supermercados, hay cadenas de farmacias que le han apostado a lo digital, apoyado muchas veces con el fenómeno del delivery, que sigue funcionando. Y entonces tú ves que hoy en día muchas veces la gente compra por su teléfono y logra satisfacer una necesidad. Fue una cultura que fue creciendo y se fue educando al consumidor con respecto a esto y pareciera que va a seguir creciendo y va a seguir siendo cada día un poco más formal y un poco más estable este sector del emprendimiento y también del servicio por delivery. Nos hemos quedado sin tiempo, Felipe, pero por supuesto algo que genera muchísima inquietud, muchísimas preguntas, no solamente a sus agremiados, sino también al ciudadano común, al consumidor, que es que relacionan siempre el tema de medidas coercitivas, de sanciones, de tema petrolero con la afectación económica nacional de forma directa. Entonces, la pregunta es si crees que este tema de Chevron, de si se quedan o se van, va a afectar directamente a los agremiados o al sector comercio en Venezuela. Bueno, sin duda alguna somos un país petrolero, eso es indudable y lógicamente que nos falte una licencia para poder producir petróleo y divisas genera una afectación. Creo que debemos llegar a un gran consenso en Venezuela para tratar de potenciar, rescatar nuestra industria nacional, buscar otros mercados, tratar de también tener buenas relaciones también con quienes hacemos negocios petroleros para poder generar una factura que nos sirva para potenciar sobre todo las capacidades del Estado, porque al final quien domina el negocio petrolero es el Estado y se refiere a capacidad del Estado. Obviamente al no tener una licencia nos vamos a resentir, hay funciones que cumple el Estado con esos recursos. Pero es allí donde quiero insistir en que hay muchos problemas que podemos resolver de la mano con la empresa privada. El problema eléctrico se puede resolver de la mano con la empresa privada. Si abrimos paso a los nuevos modelos de financiamiento, la empresa privada y sobre todo la empresa privada liderada por jóvenes puede dar un aporte al país y donde sí tenemos que dar paso a la vía institucional para llegar a acuerdos que en función de la competitividad es en el tema de la carga fiscal, porque si tú le preguntas a cualquier empresario qué opina de la carga fiscal, pues la puede poner seguramente como uno de sus principales problemas. Al final necesitamos un país libre de inflación por los venezolanos y para los venezolanos. Necesitamos que el venezolano pueda salir a resolver su día a día, que pueda ir al supermercado y que le alcance el dinero. No hay manera de que alcance el dinero si estamos en un ambiente inflacionario. Entonces, tenemos que poner manos a la obra en este país y tomarnos en serio ese gran mal que ha sido la inflación históricamente. Esto no es nuevo. Esto ha pasado una y tantas veces y es hora ya de corregir la inflación en Venezuela y apostarle a mecanismos que armonicen la política monetaria, fiscal y cambiaria para evitar el mal de la inflación. Hay que producir y la empresa privada es la vía en todo el mundo para producir. Bien, precisamente hemos llegado al final de esta entrevista con respecto a la materia inflacionaria. Bueno, se han tomado serios esfuerzos desde el Ejecutivo Nacional en el sector económico para controlarla. De hecho, la preocupación que existe en este momento en el ciudadano común es que exista conexión entre el sector privado y el Ejecutivo para no revertir estas cifras que, bueno, tanto esfuerzo de diferentes sectores llegó a tenerlas ya en unos números un poco más llevaderos para el venezolano. Gracias por acompañarnos en Primera Página, Felipe. Gracias. Felipe Capusolo, primer vicepresidente de Fede Cámaras. Hacemos una pausa, a la vuelta más.